El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Jonás capítulo 1, versos 1 al 6. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, tiene autoridad y es infalible. Escuchemos de Jonás, capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, por el libro de Jonás, uno de los libros más interesantes de la Biblia. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a entender por medio de tu Espíritu Santo lo que nos quieres traer esta mañana. Abre nuestros ojos para entender temas un poco difíciles, Señor, y aplícalo a nuestras vidas, porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En casi 11 años de matrimonio con mi esposa, nosotros hemos vivido en más de 11 diferentes casas y departamentos. Cuando primero llegamos a una ciudad para buscar una nueva casa, siempre buscamos si tiene un jardín y si es un lugar seguro. Y esas cosas son muy importantes, pero algo que nulifica una casa para nosotros es que el dueño de la casa no sea una persona amable, de buen trato. Si nosotros no podemos llevarnos bien con el dueño, no aceptamos esa casa. ¿Por qué? Porque al alquilar una casa, nosotros tenemos que hacer un contrato con un dueño, un contrato con un notario, un contrato que nos tiene legalmente vinculado en un acuerdo con este dueño. Nosotros hacemos un acuerdo que vamos a pagar un alquiler y ellos hacen un acuerdo de que van a pagar algún daño terrible de la casa si es que llega a suceder y que podemos usar su casa. Si es que ellos no cumplen con su parte del contrato, nosotros podemos nulificar el contrato y salir de la casa y de repente recibir reparaciones. Y si nosotros no pagamos el alquiler y no cumplimos con el contrato, ellos también nos pueden botar de la casa y buscar reparaciones. La idea de un contrato no es novedad para nosotros. Sabemos que esta idea y esta práctica ha existido ya por siglos. En la Biblia no es conocido tanto como contrato, es más conocido como pacto. Esta es la palabra que usa. Y un pacto es similar. Es un acuerdo solemne entre dos partes en que se establecen ciertos acuerdos. Un pacto es
En un pacto, ambas partes prometen que cumplirán esos acuerdos. Y también en un pacto también se establecen las consecuencias de no cumplir el acuerdo. Así como nosotros hacemos contratos y pactos con clientes o dueños de casas, Dios también hizo un pacto con un pueblo llamado Israel en el Antiguo Testamento. Y como ahora estamos estudiando el Antiguo Testamento, es importante entender el trasfondo de lo que estamos estudiando. Entre todas las naciones del mundo, entre los poderes más fuertes, Dios escogió un pueblo pequeño llamado Israel para hacer un pacto, un acuerdo con ellos. Y hizo un pacto con ellos de que Él sería el Dios de ellos y de que ellos serían su pueblo. En Génesis capítulo 17 dice: estableceré mi pacto contigo. El Señor está hablando con Abraham. Contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Vemos un poco más de este contrato y los detalles del contrato en Levítico capítulo 26. Escuchan de las bendiciones y los privilegios que tiene el pueblo de Israel al estar en este contrato con Dios. Levítico 26, 3 dice: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo, en el verso 6, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en tu territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Aquí uno de los beneficios de estar en contrato con Dios, con este pacto, es que Dios va a caminar con ellos, les va a bendecir ricamente. Pero interesantemente hay otro lado de este pacto. También tiene estipulaciones en el caso de que Israel no obedece el pacto. Levíticos 26, 14. Si ustedes no obedecen mi pacto, si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos, y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo les castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán. Les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Así que el contrato entre Dios y el pueblo de Israel no es ambiguo, está muy claro. Si obedecen el pacto de Dios, van a ser bendecidos. Si desobedecen los mandamientos de Dios, van a ser perseguidos por sus enemigos. Juicio y disciplina, bendición, dos lados del contrato. Y como nosotros sabemos, Israel fue muy bendecido bajo reyes justos, y también sabemos que Israel fue derrotado cuando tenía reyes y un pueblo que pecaba gravemente. El caso de Israel en los tiempos de Jonás tiene mucho que ver con este tema, y vamos a verlo un poco más adelante. Pero ayer vi una noticia en que muchas personas estaban gritando y llorando. Como no hubo una introducción a esta noticia y yo no sabía de qué se trataba, no había una explicación y estuve muy confundido. No sabía si había un accidente, pero luego me di cuenta que era mucho más grave que un accidente, que había un terremoto gigante en Ecuador. Muchos de nosotros vimos las noticias. Sabemos que esta semana Ecuador y Japón han sufrido terremotos muy fuertes y necesitan de nuestras oraciones.
Pero esto es lo que sucede cuando uno no entiende el contexto de una cosa. Si uno simplemente ve como un videoclip y no tiene introducción o explicación, estamos confundidos. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde es? Entonces, el libro de Jonás también empieza casi de la misma manera. Vemos de repente una pequeña escena de una historia muy grande y no sabemos exactamente lo que está sucediendo. Y no tiene tanto sentido para nosotros. Y es por esta razón que estoy dándoles esta introducción, para que puedan entender el contexto de la historia de Jonás. El pacto que Dios tenía con Israel de ser su Dios y ellos de ser su pueblo es el trasfondo de esta historia. Es la base para la historia de Jonás. Sin esto simplemente vamos a ver la historia como algo interesante y de un pez grande y no va a tener mucho sentido. Pero el libro de Jonás es mucho más que una historia interesante para niños de escuela dominical. Teólogos en todas partes reflexionan sobre este libro con gran admiración por su forma artística de relatar la historia. Y esto es una observación muy importante porque Jonás es un libro cortísimo. Tiene solamente 48 versos en todo el libro. Y por lo corto que es y la forma precisa que comunica el autor, lo cual es desconocido, sabemos que cada parte de cada verso tiene un peso bastante fuerte, tiene mucha importancia. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a los detalles del libro. Tenemos que ver lo que es dicho, así también como lo que no es dicho en esta historia. Entonces, al empezar vamos a indagar y vamos a analizar quién es este hombre Jonás y en qué tiempo vivió. De repente pueden sacar algunas pistas y conclusiones de esta respuesta, de esta pregunta, viendo el primer verso de nuestro pasaje. Vemos que Dios manda a Jonás en el verso 1 a proclamar un mensaje de juicio y condenación a una gran ciudad llamada Nínive. Ahora, los que leyeron este pasaje en aquellos tiempos ya conocían quién era Jonás, ya conocían qué era Nínive y todas estas cosas, pero para nosotros quizás no entendemos. Pero nosotros vamos a ver aquí que Dios está hablando directamente a Jonás y le está encargando una tarea de proclamar juicio sobre una ciudad. Y nosotros sabemos que cuando Dios hacía esto en el Antiguo Testamento significaba que Él estaba hablando con un profeta. Un profeta era como la boca del Señor hacia un pueblo que estaba en pecado. Un profeta era el que proclamaba el mensaje del Señor a un pueblo para que se arrepienta. Y aquí vemos que Dios está haciendo eso con Jonás. Entonces vemos pistas de que Jonás es un profeta de Dios. Vemos que Dios está poniendo un mensaje en la boca de Jonás. Y un mensaje que ciertamente pasaría si el pueblo no cumpliera con los requisitos. Además de esto, vemos que el primer verso nos da una pista más de quién es Jonás. Dice el apellido de Jonás. Jonás, hijo de Amitai. Y nos muestra que Jonás también aparece en otra parte de la Biblia. Si hacemos una búsqueda de este nombre, encontramos que Jonás se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, como profeta durante el reino del rey Jeroboam, en los años 786 a.C. Sé que es mucha información, pero es importante saber el contexto. Entonces sabemos que Jonás también fue mencionado en otra parte de la Biblia, y ahí, como el libro de Jonás no nos da muchos detalles acerca de cuándo fue escrito y con qué propósito, tenemos que indagar más. ¿Dónde aparece Jonás? Jonás en el tiempo de 786 a.C., en el tiempo del reino Jeroboam. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que todo esto está sucediendo en el tiempo de Israel, de este reino, y vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a también hacer un breve paréntesis para explicar algo acerca del vínculo de estos dos pasajes, Jonás y Segunda de Reyes. De repente estás diciendo, ¿cómo puede Jonás, que está casi ya al final del Antiguo Testamento, ser vinculado con Segunda de Reyes, que está casi al inicio del Antiguo Testamento?
Y quería dar un breve paréntesis para explicar esto. Nuestras Biblias no están ordenadas cronológicamente, ¿ya? No necesariamente podemos leerlo así, pensando que todo pasa cronológicamente. Nuestras Biblias están ordenadas de acuerdo a la literatura en que se encuentra, por ejemplo, el género. Por ejemplo, Génesis, Deuteronomio, ¿qué es? Historia, ¿ya? Y también leemos de Primera y Segunda Reyes, historia, ¿no? Pero luego entramos a un género que es sabiduría. Hablamos de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Luego entramos a una sección que es profecía. Luego entramos a los evangelios, las epístolas y otra profecía más. Y así la Biblia está dividida en género. Y dentro de esos géneros están divididos de acuerdo a la cronología. Entonces, el hecho de que Jonás está muy separado de Segunda Reyes no significa que habían años durante ese tiempo. Significa más bien de que eran diferentes géneros, pero que podemos entender la historia de Jonás de acuerdo a lo que sucedía en Segunda Reyes. Explico estos detalles también porque no es fácil a veces entender esa conexión. Pero conociendo ya esta fecha nos damos cuenta de que esto fue el tiempo en que Israel estaba rebelándose contra Dios. ¿Se acuerdan que había un pacto entre Israel y Dios? Y acá vemos que vez tras vez Israel está rompiendo este pacto. Está desobedeciendo a Dios, está rebelando a Dios y está adorando a dioses falsos. Vemos en 2 Reyes capítulo 10, un poco antes de que aparece Jonás, que Israel está en su idolatría, está con becerros de oro, está casándose con mujeres de otras religiones y otros países, que era prohibido en ese tiempo, y adoraban dioses en sus altares. Sin embargo, vemos que Dios mantiene una paciencia increíble con Israel. Él, en medio de sus pecados, manda profetas, Eliseo, Elías, y llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento por medio de ellos. Y al parecer Israel no cambia y seguía en su patrón de pecado y adoración de dioses falsos. Y lo que observamos en el libro de Jonás es un esfuerzo muy cuidadoso de demostrar la misericordia de Dios, no a Israel, pero ahora a los que están fuera de Israel. ¿Pero por qué? Seguramente Israel estaba en shock, sorprendidos. ¿Cómo es que Dios está mostrando misericordia a alguien fuera del pueblo de Israel? Vamos a ver que poco a poco Dios está revelando sus propósitos para el mundo. El crecimiento del reino de Dios no solamente para el pueblo de Israel, pero a todos los gentiles en todas las naciones del mundo. Aquí vemos que la misericordia y bondad de Dios es extendido no solamente a Israel, pero a las naciones lejanas. Y vamos a continuar hablando de este tema en esta serie. Pero por ahora vamos a mirar más enfocadamente y precisamente en la vida del actor principal de nuestra historia, de Jonás. ¿Qué pasó en esta historia de Jonás? Quizás cuando hemos leído un libro o hemos visto una película, hay una escena grande de algún problema y de repente se enfoca en la vida de una persona. Y cuando nosotros recién nos enteramos de un problema así grande, digamos como del terremoto en Japón o en Ecuador, decimos qué lástima, ¿no? Sentimos pena por ellos. Pero cuando sabemos de una persona y lo que ellos han perdido más precisamente, sabemos más detalles de esa persona, nos identificamos más, sentimos más dolor porque es una escena particular, ya no es una idea general, es algo específico. Y a veces ver el pecado de Israel es así, podemos decir, wow, qué lástima que hicieron eso, pero verlo de forma cercana, ver a Jonás luchando con el pecado, es un poco más fácil de entender su situación. Y esto nos pasa con Jonás. En los primeros 4 versos vemos a esta historia desarrollándose con un enfoque extraño solamente en la persona de Jonás. Solamente él realmente es nombrado en el libro. Sobre sus acciones en su desobediencia a Dios. Es extraño, porque en muy pocos libros se trata de una sola persona así. Es bastante enfocado en una sola persona.
Pero como veremos, este enfoque realmente nos va a ayudar a entender la condición de Israel y la lucha de un siervo de Dios ante un mandato realmente amargo y difícil. En el verso 2, Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y en el verso 3 dice: y Jonás se levantó. Parece que va a obedecer, pero en vez que levantarse para ir a Nínive, se levanta para huir. Y esto es un juego en el hebreo que se ve más claramente, porque en las traducciones a veces no lo sale. Pero parece que está levantándose para obedecer y se voltea y se va por el otro extremo. Vemos algo muy sorprendente. Aquí, de dos formas sorprendentes. Primero vemos que Dios le está enviando a Jonás a un pueblo que no era el pueblo de Israel, algo muy extraño. Esto no era común y quizás era difícil de escuchar por esa razón. Anteriormente Eliseo y Elías también fueron enviados a personas, pero Jonás está siendo enviado a una nación que no es del pueblo de Dios. Y segundo, vemos otra cosa sorprendente. En vez que obedecer, este hombre de Dios se levanta y huye de Dios. Jonás baja al sur de Israel a una ciudad llamada Jope para buscar un barco que iba rumbo a Tarsis. Jonás paga su pasaje y sube a bordo. Ahora, Jonás es un hombre de Dios que había experimentado la misericordia de Dios vez tras vez en el pueblo de Israel. No sabemos lo que estaba en la mente de Jonás, pero probablemente él decía: si Dios ha sido tan misericordioso con Israel, puede ser misericordioso conmigo también. Posiblemente pensaba que si solamente podría subir a bordo de este barco rumbo a otro destino, de repente podría quizás escaparse de Dios y escaparse de este trabajo. Algunos teólogos explican lo que está pasando aquí, porque nosotros no conocemos dónde era Tarsis, no conocemos Jope, no conocemos Nínive. Para darle una ilustración, ¿no? Israel era donde estaba Jonás, y bajó a Jope, que está en la costa, y de ahí subió a un barco que se dirigía a Tarsis. Ahora, Tarsis, dicen algunos teólogos, era 1 año de viaje en barco. 1 año. No tenían motores en esos tiempos, ¿no? En cambio, Nínive era al este y Tarsis era al oeste. O sea, eran polares opuestos, extremos. No podría Jonás haber buscado un lugar más lejano. Él quería subirse a ese barco y decía: quizás por 1 año para llegar allá. De repente Dios ya me habla y tengo que regresar 1 año más. Para eso de repente cambia su opinión y ya Nínive puede, no sé qué estará pensando Jonás, pero solamente quería subir a ese barco. Quería escaparse de Dios. De repente pensaba Jonás estas cosas, pero la palabra dice claramente que él estaba huyendo así del Señor. Estaba tratando de escaparse de su mandato. Y realmente al leer este libro muchas veces me pongo a reír. Les animo por favor a que estudien todas. Son 4 capítulos, son 48 versos. Es muy breve la lectura, lo pueden hacer en menos de 1 hora. Léenlo y van a ver qué chistoso es este libro, cómo me puse a reír al leerle este libro. Jonás se ve ridículo en esta historia. ¿Cómo puede ser tan ignorante, no? Escapándose del Dios de la creación que creó el mar y la tierra. ¿Por qué no simplemente obedece el mandato de Dios? Él sabe cómo es Dios. Él es profeta de Dios. Pero cuanto más me enteraba de la ciudad de Nínive y las prácticas horrendas de esta ciudad, más y más empecé a entender a Jonás. Nosotros sabemos que cada país ha tenido sus guerras, ha tenido sus conflictos, y muchas veces países y enemigos en guerra pueden ser muy crueles. Cuando pensamos en Hitler y la forma que trató a los judíos, todo el mundo conoce esa historia porque ha sido tan cruel, tan terrible. Uno ni siquiera puede imaginar de lo terrible que fue. Y Nínive era así, hermanos.
Por todo el mundo se le conocía a Nínive, que era el capital de Asiria, como la ciudad más cruel. Un breve estudio de los actos de esta ciudad me enfureció tanto que no podía dormir anoche al pensar en estos temas. No saben cuánto quise hasta vomitar al leer lo que hacían con sus enemigos, las formas en que torturaban a ellos, lo que hacían con los infantes, lo que hacían con los cuerpos de los familiares de los esclavos. Esta ciudad era una ciudad terrible, y si no les explico más es porque hay niños presentes, hermanos, pero esta ciudad era una ciudad pecaminosa, lleno de maldad. Y si quieren leer un poco más de la historia, pueden leer el libro de Nahum, que muestra un pequeño pedazo de su maldad y describe a Nínive como una ciudad llena de sangre. Tan llena de cadáveres era esa ciudad que la gente tropezaba al caminar por encima de los cadáveres. Otros muestran la historia fuera de la Biblia, otros que escriben la historia muestran su crueldad en su forma de torturar a los esclavos. Y bueno, no puedo entrar en muchos detalles, pero todo esto fue a fin de servir su propósito de su deseo de prostitución, dice el libro de Nahum. Nínive era un lugar horroroso. ¿Quién quisiera apuntarse para ser misionero a Nínive? ¿Quién quisiera ir a servir en esa ciudad? Jamás. Yo no me apunto, hermanos. Nadie quisiera traer la misericordia de Dios a una ciudad tan repleta de maldad. Más bien quizás oraríamos al contrario, que Dios condene y destruya a este lugar, que lo llene de su condenación, que lo elimina de la faz de la tierra. Y quizás de esta forma podemos nosotros empezar a entender por qué Jonás no quería ir a Nínive. Uno, porque Nínive era parte del país que estaba peleando contra Israel constantemente, que estaba causando que Israel estuviese preocupado por su seguridad. Y otro, porque sabemos que los profetas muchas veces sabían el futuro. Si leemos la historia de Eliseo, él no quiso seguir, igual que Jonás, el llamado de decirle a un rey que él iba a ser rey, pero al fin tuvo que hacerlo. Y ahí dice, yo no quise hacer esto porque yo sé lo que vas a hacer en el futuro. Él sabía la forma en que iba a tratar al pueblo de Israel. Jonás de repente sabía que años adelante Nínive y Asiria destruiría al pueblo de Israel de una forma terrible y horrenda. Jonás de repente sabía, igual que Eliseo, de esta situación. También seguramente Jonás no quería ir a Nínive porque ir a Nínive es casi sentencia de muerte. Si ellos son tan terribles, ¿por qué no me van a matar a mí? Y peor si estoy trayendo un mensaje de juicio. Dios les va a eliminar a todos. ¿Quién les va a tratar bien? No, Nínive seguramente la iba a torturar. Era una sentencia de muerte. Jonás no quería ir a ese lugar. Y aparte, Jonás conocía de la misericordia de Dios. Él sabía que Dios es muy misericordioso. Si le está enviando a Nínive, seguramente es porque va a mostrar su misericordia. Jonás no quiere misericordia por Nínive. Él sabe lo que van a hacer ellos. Él sabe seguramente. Y él quería más bien juicio sobre este pueblo, esta ciudad tan terrible. Increíblemente Dios tenía otros planes. Aunque Jonás desobedeció a Dios y trató de huir de él, vemos algo impresionante. Dios no le elimina a Jonás, ¿no? Jonás desobedeció a Dios. ¿Por qué no le elimina ahí mismo Dios? ¿Por qué no hace que el barco se hunde y muere ahí ahogado Jonás? Dios no lo hace. Jonás está viviendo en pecado y en rebelión. Él usa su dinero para alejarse, el dinero que Dios mismo le da, para alejarse de Dios, para alejarse del pueblo de Dios, para huir. Pero Dios, rico en su amor y misericordia infinita para Jonás, le empieza a restaurar y a salvarle de su pecado. Y con esto vamos a terminar, hermanos.
no simplemente le perdona a Jonás y le dice, está bien, hiciste mal, te perdono. No se olvida simplemente del pecado de Jonás, le restaura a la santidad, le restaura a él mismo. Miren el verso 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y algo interesante acerca de esta frase, de que el barco amenazaba con hacerse pedazos. En el hebreo están hablando del barco como si fuera una persona, como que el barco mismo quería romperse en pedazos por el terror de Dios. Es interesante. Pero acá vemos, amados hermanos, que el amor de Dios es infinito. No solamente le abandona a Jonás en su pecado, se manifiesta claramente en la persona de Jesús. Él no nos ama a nosotros y a Jonás porque tenemos vidas perfectas. Él nos ama a pesar de nuestros pecados, por su pacto y por la obra de Jesús. Nosotros y Jonás somos salvos porque Jesús compró nuestra salvación y por esa razón sabemos que nunca seremos abandonados porque Jesús ya pagó por todo. Y la salvación que tenemos hoy día es la misma salvación que tuvieron en el Antiguo Testamento. No fue por obras en el Antiguo Testamento. Hay un solo camino al Padre y es por medio de Jesús. Y si Jonás fue salvado también por Jesús. El amor de Dios es tan generoso que Él usa todos los medios para restaurarnos de nuestra rebelión. Mira, podría haber dejado a Jonás, pero en vez de hacer eso, trae una tormenta terrible para restaurarle. Este libro tiene dos temas principales que vamos a estar viendo en esta serie: el juicio de Dios y también la misericordia de Dios. Y lo vemos claramente aquí. En vez de juzgarle completamente a Jonás, le muestra su misericordia. Y en esta mañana el Espíritu nos está mostrando de que Dios nos ama tanto así como amaba a Jonás. Que Él va a usar cualquier medio, hermanos, hasta los medios más extremos, para despertarnos de nuestra realidad pecaminosa, para informarnos de que si nosotros estamos viviendo en rebelión contra Dios, desobedeciéndole, huyendo de Él, Él va a usar cualquier medio necesario para restaurarte, para traerte a Él. Es cosa muy, muy temorosa de caer en manos de Dios vivo, de un Dios vivo. Pero Dios nos ama como sus hijos. Él es Dios, nosotros somos sus hijos. Y como un padre que ama a sus hijos, disciplina a sus hijos, Dios nos va a disciplinar en cualquier forma que sea necesario, quizás poniéndote en el mar pensando que te vas a ahogar, como Jonás, solo para rescatarte por medio de un pez. El Señor va a usar cualquier medio necesario para que tú te despiertas, para que tú te arrepientas de tus pecados y que sigas al Señor, porque Él te ama. Eso es amor. No amar es dejar a una persona en sus pecados, dejarle que siga en su rebelión, pero el Señor nos ama y Él nos va a restaurar a la santidad por medio de la adversidad, por medio de estas cosas. Dios es amor. Y Él es el único amor que no nos dejará jamás. Vamos a orar. Padre, sabemos que hay tantas cosas que podemos estudiar en este libro. Solo hemos estudiado 4 esta mañana y apenas hemos tocado algunos de los temas tan importantes de este libro. Y te pedimos, Padre, que no permitas que se escape estas cosas de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que nos ayudes a ver, Señor, que tú nos amas tanto, que vas a hacer todo lo necesario para traernos a tus pies, para ayudarnos a vivir vidas libres del pecado. Aunque quizás quisiéramos como Jonás, ¿sí?, subir sobre un barco por un año y alejarnos de todo, de la iglesia, de ti, Señor, sabemos que tú vas a hacer lo que necesitas hacer para restaurarnos. Y te pedimos, Padre, que no seamos duros de corazón, orgullosos,
pero que nos humilles y que nos ayudes a buscar la santidad por nosotros mismos, por medio de tu Espíritu, y no llegar a extremos tan fuertes, Señor, de rebelión. Moldea nuestro corazón, cámbianos, convéncenos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser santo como tú eres santo. Gracias, Padre, porque sabemos que tu amor nunca nos dejará, que tu amor está ahí para disciplinarnos, para que podamos vivir vidas en abundancia cerca a ti. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.